Hemos tomado acción para defender nuestras facultades legislativas frente al Poder Ejecutivo. En concreto, en la mañana de hoy hemos presentado una solicitud de injunction preliminar y permanente ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Buenos días a todos los presentes. Le habla Lizy Burgos, como muy bien dijo la senadora Joan Rodríguez Bebe. Yo soy representante por acumulación de Proyecto Dignidad y estamos aquí. Les voy a hablar un poquito más de lo que ella expresó. Ante la nueva composición legislativa, es la tentación natural del legislativo implementar un gobierno por decreto. Eso lo hemos visto en los pasados años, en las pasadas administraciones. Ante estos tiempos, la delegación de Proyecto Dignidad en esta asamblea, estamos comprometidos con velar que el poder legislativo no sea menoscabado. Nuestro ordenamiento constitucional depende del balance de poderes para que su funcionamiento sea óptimo. Ese balance de poderes requiere ser defendido ante el intento de cualquiera de las ramas de gobierno de traspasar sus límites. Le corresponde a cada poder constitucional defender los derechos otorgados a cada uno con eficiencia e inmediatez para impedir el desbalance del sistema. Para abundar más sobre el injunction y los detalles legales, está con nosotros nuestra representación legal, el licenciado Carlos Padilla Vélez, quien le pido que se acerque aquí al estrado. Gracias. Gracias. Sí, muy buenos días tengan todos. Para fines, yo soy Carlos Padilla Vélez, abogado de las compañeras Rodríguez Bebe y Burgos Muñiz. En el día de hoy, como mencionaron ambas, hemos presentado un interdicto ante la Sala del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en la cual esencialmente estamos alegando que las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2021-13, expedida por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, mediante la cual pretende extender el proyecto piloto de las escuelas coeducativas a todo el sistema público de enseñanza. Esa determinación de la Orden Ejecutiva es inconstitucional y viola la separación de poderes. Esto es así toda vez que desde el año 2017 esta Asamblea Legislativa solamente autorizó al Poder Ejecutivo a establecer un proyecto piloto en 10 escuelas elementales para establecer un proyecto piloto de escuelas coeducativas. Al cabo de 2 años, era el deber del Poder Ejecutivo regresar a esta Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa evaluara los resultados de ese proyecto y modificara, si así lo entendía, esas disposiciones de la ley aprobada en aquel entonces. Ahora, por decreto, el gobernador Pierluisi Urrutia pretende usurpar las funciones de la Asamblea Legislativa y privar a la senadora Rodríguez Bebe y a la representante Burgos Muñiz de sus prerrogativas legislativas de pasar juicio sobre la aplicación de ese proyecto piloto que se estableció mediante la Ley 62 del 2017. Es por eso que entendemos, ¿verdad?, que esto es un caso bastante sencillo y que si el gobierno sensatamente hace un análisis, inmediatamente modifica esas órdenes ejecutivas para que sean consonas con el Estado de Derecho actual y no se extralimiten en sus poderes. El caso hasta el momento no ha sido asignado a algún juez, pero entendemos que prioritariamente será atendido y que el gobierno entonces comparecerá. Se radicó hoy en la mañana de hoy. Me gustaría añadir a lo ya dicho por la representante Burgos Muñiz y por el licenciado Carlos Padilla Vélez, que no podemos permitir que las órdenes ejecutivas se conviertan en una forma de gobierno que usurpe las facultades legislativas.
Es fundamental para nuestro sistema de pesos y contrapesos velar porque cada rama demarque con claridad sus prerrogativas constitucionales. Es por esto que en esta ocasión impugnamos la acción tomada por el Ejecutivo a través de las órdenes ejecutivas mencionadas, mediante las cuales el Ejecutivo se abrogó una autoridad que no le ha sido conferida en ley y que menoscaba nuestras potestades como miembros de la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo no puede, mediante orden ejecutiva, sustituir una ley legítimamente aprobada. Ante este evidente choque de poderes, como delegación legislativa de Proyecto Dignidad, asumimos nuestra responsabilidad histórica y damos pasos puntuales, como el paso que estamos dando hoy, con la presentación de este injunction preliminar y permanente, para hacer valer nuestras prerrogativas como legislativas y además para detener la ampliación del currículo experimental de las escuelas coeducativas. Si me permiten, cabe destacar que esta servidora, en la sesión de interpelación de la Secretaria de Educación, le solicitamos que nos hiciera llegar los informes que hace alusión el artículo 5 de la Ley 62 del 2017 para cotejar que se hubiera cumplido y evitar llegar a radicar esta demanda. No fueron entregados a la Secretaría como se pidió por el término de 5 días y eso fue el 11 de febrero. Es importante que conste que se hicieron todas las gestiones habidas y por haber antes de proceder al foro judicial. Así también se hizo en el Senado, se solicitaron los documentos correspondientes y al día de hoy tampoco han sido entregados y le corresponde entonces al cuerpo, ¿no?, tomar la acción legal correspondiente para que toda la información que esté a manos del Departamento de Educación así sea entregada. Pregunta. Javier, nuevo día. Sí, para entrar un poquito aquí la controversia, la OA 13, ¿en qué sección es que habla sobre las escuelas coeducativas que se van a ampliar? Sí. Si me permite, discúlpenme. La orden ejecutiva 013 en su lenguaje mantiene vigente toda la orden 078, ¿verdad? En todo aquello que no sea incompatible con la 013. Estaríamos hablando. Permítame. Ok. Espero que en la orden ejecutiva número 3 del 2021-13, en su por cuanto el gobernador Pierluisi establece claramente que va a implementar un currículo de perspectiva de género a través de todo el sistema de enseñanza público, que es parte de esa orden ejecutiva. A su vez, en la sección 10ª de la orden ejecutiva número 78, 2020-78, que fue emitida por la gobernadora, la pasada gobernadora Wanda Vázquez Garcet, establece en su sección 10ª que se va a extender a todo el sistema educativo las escuelas coeducativas. ¿Qué pasa? La orden ejecutiva emitida por el gobernador a principios de año, en la orden ejecutiva número 13, dice que todo lo que sea compatible de la orden ejecutiva que establecía la alerta sobre la situación de violencia de género, que es la 78, va a permanecer. Por consiguiente, lo que está en práctica ahora mismo es que para agosto del 2021, algunos leer ambas órdenes ejecutivas en conjunto, es la pretensión del Ejecutivo implementar a través de las escuelas coeducativas un currículo de perspectiva de género a nivel de todo el sistema educativo, entonces, lo que va en contravención con la ley 62. A eso voy. La ley 62, no recuerdo, establecía un plan piloto en 10 escuelas.
Ese plan piloto. ¿Por qué usted plantea que por orden ejecutiva ampliar ese concepto del plan piloto contraviene la ley? Porque la ley solamente habla, a mí me recuerdo, de 10 escuelas y un informe. Bien claro. Hay que extenderlo. Bien claro, porque la ley 62 establece, como bien usted dice, un plan piloto, ¿verdad?, experimental. Y esa ley establece con claridad cuál es el proceso que se va a seguir antes de tomar cualquier decisión de extender ese proyecto piloto. Y eso tenía unos requisitos básicos. Tenía que establecerse un reglamento, establecerse un currículo, establecer unos parámetros de evaluación de la efectividad de ese proyecto piloto en esas escuelas. Y el Departamento de Educación tenía la obligación legal, al amparo de la Ley 62, de emitir informes cada 6 meses a la Asamblea Legislativa, y al final de los 2 años de ese proyecto piloto, el Departamento de Educación tenía que someter a la Asamblea Legislativa a una evaluación completa de la efectividad de ese proyecto experimental. Todas esas situaciones fueron incumplidas por el Departamento de Educación. No existe informes cada 6 meses, no existe un informe final de evaluación de ese proyecto experimental. Precisamente la información que se le solicitó a través de la senadora Rodríguez Bebe y a través de la representante al Departamento de Educación fue: no existen esos documentos aquí en la Asamblea Legislativa, produzcanlo. Al día de hoy no se han producido, por consiguiente el incumplimiento por parte del Departamento de Educación con los requerimientos de la Ley 62 le impide al gobernador implementar, extender ese proyecto piloto a nivel global, a nivel de todo el sistema educativo, sin que la Asamblea Legislativa pueda pasar juicio de la efectividad de ello. Javier, perdóname, es que me parece bien importante para también contestar a tu pregunta. Es que uno de los requisitos de la Ley 62 era y es que esos informes periódicos y también el informe conclusivo al cabo de los 2 años de la implementación del proyecto experimental coeducativo tenía que ser remitido a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa, y aquí está la parte fundamental, pudiera evaluar esos resultados y tomar una decisión sobre el futuro de ese proyecto piloto. Es decir, esa ley claramente establece que la facultad de tomar la decisión respecto de cualquier modificación, entiéndase ampliación, incluyendo la eliminación de ese proyecto, le compete exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Esa ley no le otorga la facultad al Ejecutivo ni de analizar los resultados, ni de poder tomar decisión alguna sobre el futuro de ese proyecto, incluyendo, ¿verdad?, obviamente la ampliación de ese proyecto, que es lo que precisamente se está haciendo a través de órdenes ejecutivas. En la medida en que el Ejecutivo haya emitido una orden ejecutiva para ampliar ese proyecto, está violando nuestras facultades legislativas de analizar esos informes y de, como legisladoras, emitir nuestro voto sobre el futuro de ese proyecto experimental educativo. Tengo que preguntar un caso. Primero, esta controversia pudiera resolverse tan pronto como quizás hasta hoy, o en los próximos días, con una simple enmienda a la Ley 62, por un lado. Pero el otro, y quizás lo que no se ha discutido aquí todavía es cuál es el problema con la enseñanza con perspectiva de género de la escuela pública. Gracias por su pregunta, porque es bien pertinente al asunto. La Ley 85 de 2018 establece su sección 11.01, que son los padres los que tienen la autoridad para determinar qué es lo que se le enseña a sus hijos conforme a sus creencias y valores. Eso está claramente en la ley, y eso sería una violación también de esa sección de la Ley 85 del 2018. Sí, Javier, quiero 11.01. Quiero, ahora, contestar tu pregunta también añadiendo lo siguiente. Esta demanda, esta solicitud de injunción preliminar y permanente
se hubiese presentado indistintamente de cuál hubiese sido el contenido de ese currículo, ¿verdad?, que se está tratando de imponer a través de todo el sistema educativo público, a través de unas órdenes ejecutivas. Es decir, aquí el eje central no es el contenido, por lo menos para efectos de esta demanda. El eje central no es el contenido del currículo. Aquí el eje de la controversia, en este caso, ¿okay?, para que quede bien claro, no es ese. Es que el Ejecutivo está violando la separación de poderes al emitir una orden ejecutiva que sustituye una ley legítimamente aprobada y que violenta nuestras facultades legislativas. Eso es realmente, ¿verdad?, y el meollo, por decirlo de esta manera, de esta demanda. ¿Está pidiendo la anulación de toda la orden ejecutiva o solamente lo que tiene que ver con el currículo? Lo que tiene que ver, estamos pidiendo que se derogue las disposiciones que tienen que ver con, específicamente con la ampliación de ese currículo. De todos modos, sería, ¿verdad?, pertinente que ustedes expresen su posición con relación al currículo con perspectiva de género, porque es que se está evaluando por el Comité PARE, lo dijo el gobernador el lunes, con miras a implantarse en las escuelas públicas. Sí, definitivamente. De hecho, nosotros nos hemos expresado en un sinnúmero de ocasiones respecto sobre este asunto. La realidad es que para efectos de esta conferencia de prensa nos estaremos circunscribiendo a los méritos de esta demanda. Tendremos muchísimas ocasiones para poder profundizar en el tema del currículo con perspectiva de género, pero ese no es el motivo de esta convocatoria. Jesús. Buenos días. Buenos días. A ver si entiendo. Muy bien. Es que esto no es fácil, ¿sabes? Hay un programa piloto que la ley le requiere al gobierno ejecutivo que le rinda informes a la legislatura periódicos y finales. Correcto. Ese proyecto piloto, por ley, debió durar una cantidad de tiempo. 2 años. 2 años. La ley no tiene vigencia, no tiene un término de terminación. El proyecto sí. De lo que estamos O sea que la ley está vigente, el proyecto, una vez se empiece a implementar, tiene que durar 2 años. ¿El proyecto piloto se empezó a implementar? Nunca se implementó. Lo que tenemos por lo menos, ¿verdad?, la información en nuestro haber, son minutas de reuniones que se tuvieron para empezar el proyecto. De hecho, hay expresiones públicas de la propia senadora Zoela Boy, que fue la autora de esta medida, públicamente diciendo que este proyecto nunca se pudo llevar a cabo. Empiezo a entender por qué no entiendo. ¿Perdón? Que empiezo a entender por qué no entiendo. Muy bien. Este proyecto no existe en ninguna escuela de Puerto Rico. Este proyecto nunca se implementó. Este proyecto ha sido un tema de discusión ejecutiva en las oficinas. Y si se ha implementado, no tenemos información al respecto, y de hecho, precisamente, antes de presentar esta demanda, por eso fue que hicimos un requerimiento de información tanto al Departamento de Educación como a la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que eran las 2 agencias llamadas a atender esta legislación, y no pudieron proveer la información que se les solicitó. Okay. La ley les daba un tiempo para empezar el proyecto piloto. Agosto del 2017 empezaba el proyecto. Estamos en marzo del 2021. En agosto del 2017 debió empezar el proyecto, según la ley. Según la ley. La información que ustedes tienen es que no empezó. Correcto. De hecho, se le solicitó también a la Secretaria de Educación que nos produjera los currículos de perspectiva de género que se iban a usar. Tampoco los produjo porque tampoco existe. Okay. Lo que tenemos a nuestro haber, licenciado, es respecto a lo del currículo, ¿qué es lo que nos enviaron? Lo que nos envió fue la Procuradora de la Mujer. Solamente la Procuradora de la Mujer contestó básicamente diciendo que quien estaba a cargo de la ejecución del proyecto piloto era exclusivamente el Departamento de Educación, y lo que pudo proveer fue una serie de clases propuestas, pero no es un currículo, son como unos módulos. Son unos módulos de enseñanza. Muy bien, pero que la información que ustedes tienen como legisladoras es que esos módulos no se han usado en ninguna escuela.
que tengamos información fidedigna, no. La información que nos provee la Procuradora de la Mujer es que ella participó en varias reuniones donde se discutió la implementación de este proyecto, pero que ella no tiene conocimiento de la existencia de ningún informe ni de ningún resultado. Okay. Un proyecto experimental de la naturaleza que sea, se implica que es algo que se va a poner a prueba para después evaluar sus resultados. Eso es así. Correcto. Si no se ha puesto a prueba en ningún sitio, pues no hay resultados que evaluar. Correcto. Ajá. Y entonces ahora ustedes se enfrentan a una orden ejecutiva que extiende este plan que nunca se llevó a cabo. Correcto. A todas las escuelas del país. Correcto. Ahora, Cuando la gobernadora Wanda Vázquez hizo su conferencia de prensa para anunciar la orden ejecutiva 078, ella en esa conferencia incluso habló sobre los resultados positivos de este proyecto, y yo quiero que ustedes sepan que esos resultados positivos nosotros no los tenemos en la Asamblea Legislativa. Perdona, una última pregunta. Quiero pensar que la indujeron error. Una última pregunta. Si les estoy entendiendo, se lleve a cabo o no se lleve a cabo el experimento, el currículo experimental, plan piloto, como duraba 2 años y tenía que empezar en el 2017, en términos de ley, ese proyecto ya terminó. No, lo que pasa, no, el proyecto... Duraba más que 2 años. El proyecto lo que dispuso es que el proyecto tiene que durar 2 años, pero no tiene la ley, no tiene una fecha de terminación. Una vez se empiece, ellos tienen provisto comenzar en una determinada fecha, pero no es que tenga que ser en esa fecha, ¿verdad?, de una forma puntual. Es decir, tienen 2 años, 2 años de duración el proyecto. Si no se comenzó en la fecha que, ¿verdad?, señalada, pues cuando una vez haya comenzado y se haya puesto en marcha, el proyecto debe durar 2 años. Okay. O sea, que quiere decir que la ley está vigente. Pero la ley establecía una fecha en la que se suponía que comenzara el proyecto. No las reuniones. No, estamos confundiendo. De nuestro análisis, no establece una fecha específica. Es decir, era a partir de... Claro, porque los currículos comienzan en agosto, ¿verdad? Los años escolares comienzan en agosto. Esta ley se aprobó a mediados del 2017. A partir de, puedes explicar que están 5 años discutiendo el currículo antes de hacer el experimento. Podría suceder esa situación. La ley lo coordena ahora que se creara un grupo de trabajo para desarrollar, y una vez lo tuvieran, lo comenzaran a implementar. 60 días, dice la Exacto. ¿Qué pasa? La única información que nosotros tenemos es una propuesta de calendarización para implementar el proyecto, que se suponía que comenzara en el 2017 y terminara en el 2019. Pero esa calendarización no tenemos información si se llevó a cabo como está en ese calendario. Pero o no tampoco si era obligatorio que sí. La información que tienen es que era a partir de... Claro, pero la ley sí hace obligatoria la implementación del proyecto. Ahora, así las cosas. Si estoy entendiendo la demanda, que la demanda no es sobre el contenido del currículo experimental, No, es sobre las prerrogativas legislativas. es correcto. Si Correcto. el Ejecutivo se aviniera a comenzar ahora el proyecto experimental que mandató la ley durante los próximos 2 años en las áreas que la ley estipula, ustedes no tendrían problema de lo que, en términos de la demanda que estamos hablando. Correcto. Gracias. La pregunta que dice el artículo 4 de la ley, que el número de escuelas podrá ampliarse a discreción del Departamento de Educación. Lo que cuanto informes a la legislatura, lo que dice que la Secretaría deberá realizar la Secretaría de Implementación un informe cada 6 meses de progreso e implementación de la iniciativa. No veo inmediatamente. Luego sigues en los próximos artículos, va a ver que requiere un informe final con una evaluación para que la Asamblea Legislativa evalúe la efectividad de ese proyecto piloto
y qué se va a hacer posteriormente, si se va a ampliar o no se va a ampliar. Lo que pasa es que ahí dice que el Departamento de Educación realizará una evaluación de la efectividad, presentará a la Asamblea Legislativa sus hallazgos de recomendaciones sobre los próximos pasos para modificar y ampliar. Ustedes entienden que el lenguaje del artículo 6 dispone que como único se puede ampliar este proyecto que, como ustedes saben, nunca se ejecutó. Ese artículo dispone que tenía que necesariamente presentar los informes para ser ampliado. No tan solo los Lo que informes. dice es que la Asamblea Legislativa lo necesita para evaluar. ¿Para evaluar qué? Evaluar la efectividad del proyecto y ver qué se va a hacer, si se extiende, si no se extiende, si se suspende, si se modifica. Y toda la ley está fundamentada en la prerrogativa de la Asamblea Legislativa de evaluar el proyecto. Y autorizar. Quien Y autorizar. ejecuta y autorizar. Y quien ejecuta es el Poder Ejecutivo. Quien evalúa y establece qué va a pasar al final del camino es a la Asamblea Legislativa. Es toda la estructura del proyecto, de esa legislación. A mí me gustaría añadir que lo que han preguntado es sujeto de la discreción del juez. Si entiende que está derogada, porque cuando leemos el artículo 7 dice: la Secretaria de Educación tendrá 60 días a partir de aprobada esta ley para redactar y aprobar la reglamentación necesaria para que se cumpla con lo establecido en la misma. El juez puede determinar: este plan no se ejecutó, esta ley está derogada. Le va a corresponder al juez tomar también la decisión si esta ley ya se derogó por sí misma o cuál es el paso a seguir. Eso le corresponde al tribunal. Yo sigo viendo que el artículo 6 lo que dice que se presentará a la Asamblea Legislativa sus hallazgos de educación, y evidentemente no lo hizo, y recomendaciones del Departamento de Educación, que tampoco Educación lo hizo, sobre los próximos pasos. Pero yo no veo de aquí un salto a condicionar que la ampliación del proyecto que no empezó a la entrega de los documentos. En todo caso, la falló de la legislatura. Pero no para ampliarlo por lo Javier. No está condicionado, no estamos hablando de la entrega de los documentos, estamos hablando de la evaluación de la efectividad del proyecto. Quien evalúa la efectividad del proyecto a la luz de los hallazgos del Departamento de Educación es la Asamblea Legislativa. Por eso es que la Asamblea Legislativa establece la asamblea del proyecto piloto y establece cómo se va a llevar a cabo, ¿verdad? La Asamblea Legislativa no le delegó al Ejecutivo la determinación de qué iba a pasar luego de la finalización del proyecto piloto. Eso fue una prerrogativa que se preservó la Asamblea Legislativa. Y en la misma legislación se habla de un número de escuelas que debe, ¿verdad?, contener, a las que se debe implementar este proyecto piloto, y de hecho esas escuelas deben ser seleccionadas a base de unos criterios puntuales. O sea, que esto no era vamos aquí a escoger todas las escuelas que de verdad se nos ocurran. Es que hay unos criterios muy específicos en la legislación para seleccionar las escuelas que van a participar de un proyecto piloto. El que sea un proyecto, ¿verdad?, piloto, pues yo creo que habla por sí solo, ¿no?, en términos de que obviamente se va a implementar en un grupo reducido de escuelas para ver si es efectivo o no es efectivo. Esa es la razón de proyectos pilotos, ¿no?, antes de tomar una decisión de ampliarlo a todo el sistema de educación pública. Y esas escuelas, Javier, fueron seleccionadas. Es decir, que luego de seleccionar, esa información la tenemos, luego de seleccionar las escuelas que iban a participar de este proyecto piloto, la facultad de ampliarla a más escuelas es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que tiene que quedar bien claro. Este proyecto de ley, perdónenme, esta legislación, la Ley 62, claramente demarcó el procedimiento a seguir en lo que respecta a la implementación del currículo experimental de las escuelas coeducativas. La propia legislatura estableció cuáles eran los pasos que se iban a seguir respecto de este proyecto. Y una de esas delimitaciones claramente establecidas es que la Asamblea Legislativa es el cuerpo llamado a evaluar y a tomar la decisión sobre el futuro de este proyecto. Nos reiteramos en que esta legislación, la Ley 62, está vigente, y que lo que tenía un término
específico es la puesta en marcha del proyecto piloto. Es decir, que una vez se comenzara ese proyecto va a durar 2 años. Mientras la ley 62 no sea, ¿verdad? Perdónenme, mientras la ley 62 se mantenga vigente, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de cumplir con la ley. Y además, no puede cruzar fronteras en nuestro sistema de pesos y contrapesos para violar las facultades de la Asamblea Legislativa y, por lo tanto, de nuestros derechos como legisladoras. Nosotras, como portavoces de la Delegación de Proyecto Dignidad ante la Asamblea Legislativa, vamos a decir las cosas como son, cuando nos guste y cuando no nos guste. Y en esta ocasión, yo espero que todos los miembros de esta Asamblea Legislativa se paren de frente y tengan la coherencia, ¿verdad?, de decir las cosas como son, nos guste o no nos guste. Y en este caso, yo esperaría que todos los compañeros legisladores se pongan de nuestro lado para defender nuestras prerrogativas como rama legislativa. ¿Ustedes pidieron que otros legisladores unieran recursos? No, esto es una demanda que estamos presentando hoy y que quedarán todos por enterados durante esta mañana. En fin, la Padilla y solamente ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por su comparecencia. Gracias. Gracias a todos.